Randy, entonces cuéntame, Jaina Mosa, donde tú aprendiste bastante, compartiendo tu vida con diferentes niños de toda la República Dominicana, un colegio donde tú básicamente viviste por varios años. El proceso de que te dejan salir los viernes en la tarde para regresar domingo en la tarde. Cuéntame ese proceso. ¿Tienes que ir a la casa? ¿Quién te recoge? ¿O cómo tú llegas a la casa y regresas de nuevo el domingo en la tarde al colegio? Este era el proceso. Bueno, cuando uno está ahí por tanto tiempo, después de estar ahí por 9 años, tú tienes que pensar, cada año se van 70 a 80 niños para afuera. Okay. So, en esa etapa yo llegué a conocer miles de niños. ¿Me entiendes? Sí, por el intercambio. El intercambio que hacen cambiando cada año. Son miles de niños. Miles de niños de la Duarte, Lomina, Guachupita, Los Guandules, de toda parte del Lomina, de toda la parte del dominio, no del campo, porque ellos no cogían gente del campo. Solamente la capital, pero de todos los Distrito hoyos, Nacional, de todos los sitios de la capital, ahí habían niños. Okay. Y en los viernes ellos lo que hacen es que te montan en guagua. Los más niños que puedan en una guagua se lo llevan, los más niños que pueden en otra guagua se lo llevan y lo van dejando por dirección. Los que van para la autopista Duarte, el 9, los Alcarrizos, los Jardines, Herrera, etcétera, todas esas personas se van en una guagua que van en la misma ruta, lo van dejando. Te entendí. Entonces, okay, los domingos es el problema, los domingos. Había un problemita. Sí, porque tu mamá... Dicen los tigres dominicanos, hay bobo, los domingos había bobo. Los domingos está el problema es este. Tú tienes un niño de 7 años con un niño de 4 años. ¿Entiendes? So, tu madre tiene un niño de 1 año y medio y otra de 13 años. So, en ese momento ella no puede salir y ya lleva a tu niño todos los domingos de que para allá. Okay. ¿Tú entiendes? So, lo que pasaba era que yo y mi hermano mayor nos ponían un papelito, nos caminaban para arriba, para la San Antonio, a coger un onatrate. La San Antonio es una calle. Una calle, sí, la calle San Antonio. A coger un onatrate con un papelito diciéndole al chofer, oye, tiene que dejar... Oye, todo. Pero eso hace tiempo de eso, porque la onatrate ya no existe en República Dominicana. Tú estoy hablando de los 80, ¿entiendes? Una onatrate colectivo. El que se montaba en un onatrate estaba bien en ese tiempo, ¿tú entiendes? Un onatrate colectivo. Una vaina, ya tú sabes. Entonces, nos daban un papelito a lo primero, me acuerdo yo, mi hermano se lo ponía en los bolsillos, se lo daba al chofer. Y también teníamos un par de amiguitos de los Alcarrizos que se juntaban también a esa hora y nos juntábamos todos. Okay. Y ya ellos sabían dónde dejarnos. Había un corillo. De los Alcarrizos para Lomina. Okay. En Lomina teníamos que pararnos en una bomba de gas y cruzar la calle y coger una guagua que vaya para San Isidro y Guerra. Okay. ¿Me entiendes? A ese tiempo, ya tú sabes, estaba peseta. La onatrate eran a peseta. A 25 centavos. 25 centavos. ¿Cuánto ha llovido después de...? De los Alcarrizos a Lomina por 25 centavos, ya tú sabes. No, es una bendición de Dios. Imagínate. Ahora te quitan un brazo, la mitad de la cara y... Eso no se ve. Como los tiempos cambian todavía. Sí, claro, hay menudo. El menudo bueno. De República Dominicana. Entonces, déjame seguirte diciendo, como el colegio estaba en la carretera Mella, San Isidro y Guerra, teníamos que pararnos en Lomina, coger otra guagua y de Lomina para Jaina Mosa. Y ahí ya tú sabes, los domingos todo el mundo sabía. Cuando veían niños con una mochilita y un bultico, ya sabían que eran para allá que habían. Que para Jaina Mosa. La mayoría de las veces yo y mi hermano, para decirte la verdad, nosotros caminábamos. Cogían un grupo y caminábamos. Pero ese camino era largo. Largo y medio. Ahora es largo, imagínate cuando... y antes se hacía más largo porque era monte. Por ahí todos esos lugares eran monte. Era caña. Sí. Caña y monte. Y había un par de casitas por el medio, tú sabes, en la rotonda. Ahora todo eso está urbanizado. Bueno, sí. En esos tiempos tú podías caminar libre sin preocuparte de nada. Chamaquito no. Y lo hacían todos los domingos por años, todos los domingos, todos los viernes por año. No ya eso era una rutina sí, ya. Una rutina. Hasta bien. Que se acostumbraron tu hermano. Sí, ya nosotros sabíamos cuál era el meneo, qué es lo que teníamos que hacer. Ok, qué bien. Entonces, Randy, ¿qué tiempo exactamente ustedes duraron, tú y tu hermano, dentro de ese colegio? Nosotros duramos juntos 7 años. Okay. Y después él dejó de ir porque él estaba cansado de eso. Entonces él salió primero que tú. Sí.
Él Ok. salió primero que yo y el último año y medio que yo estuve ahí solo fueron duros. Duro. Ujú. No me lo imagino. Fueron duros. Me lo Te voy a imagino. hacer una historia. Cuando yo estaba ahí,